Hey chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Me presento, mi nombre es Luis Albán. La materia a tratar es física clásica dada por el ingeniero Diego Proaño Molina y el tema de hoy es centros de masas. ¿Qué es el centro de masas? El centro de masa es un sistema en el punto promedio de la distribución de su masa, presentándose en aquellos cuerpos que tengan una forma uniforme en un centro geométrico. El teorema de Barinoch. ¿Qué nos dice Barinoch? Barinoch nos demuestra el análisis de componentes de cualquier centro de gravedad que tenga un cuerpo. Barinoch también nos demuestra que la sumatoria de torques va a ser igual a la fuerza total por la distancia. Pero ojo, esta distancia tiene que ser perpendicular. Como podemos observar en la imagen, la sumatoria de torques va a depender de cuántos torques tenga la gráfica. Y esto va a ser igual a su fuerza total por la distancia perpendicular. A su vez, el torque va a ser igual al peso por la distancia y esta fuerza total va a ser igual a la masa total por la gravedad y por la distancia. Como podemos observar, vamos a tener en gravedades tanto en un extremo como el otro, por lo tanto la gravedad se la puede simplificar. Y nos queda que la ecuación elemental de Barinoch para placas planas, regular o irregular va a ser igual a la masa 1 por la distancia y más la masa 2 por la distancia y la masa n por distancia n, dependiendo de cuántas partes dividamos nuestra figura geométrica. Y esto va a ser igual a la masa total por la distancia. Además, como podemos observar, la ecuación elemental de Barinoch también nos dice que la componente del centro de gravedad por sub r va a ser igual a la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más la masa n por distancia n sobre la masa total del cuerpo. Las siguientes ecuaciones se podrán utilizar siempre y cuando el ejercicio le muestre como dato la masa del sistema. Para las componentes de eje X de cualquier figura, vamos a tener que sub X va a ser igual a la masa, la distancia x1 más la masa por la distancia x2 y así la masa por la distancia xn por la masa total. Esto vamos a tener en coordenadas x, y cuando es bidimensional. Y si es tridimensional vamos a tener coordenadas z. Y cuando el ejercicio no muestre las masas del sistema y solo nos muestre las dimensiones del centro de masa, va a estar en función de la superficie. Para ello se utiliza la siguiente ecuación. Vamos a utilizar el área total que tenga el sistema por la distancia que tenga cada una de nuestras partes, y esta va a estar dividida por la área total que tenga el cuerpo. Como podemos observar, tenemos que tener para distancias x y y cuando es bidimensional y z cuando sea tridimensional. Asimismo vamos a tener cuando la masa esté en función de volúmenes, vamos a tener una sub x, pero esta va a estar igual al volumen 1 por la distancia 1, y así va a estar dividido para el volumen sub n por x sub n sobre el volumen total que tenga el cuerpo. También vamos a tener para dimensiones x, y z. Si nos da el centro de masas en función de la densidad del sistema, vamos a tener que sub x va a ser igual a la densidad sub n por x sub n, y todo eso dividido para la densidad total que tenga el cuerpo. Asimismo vamos a tener para componentes x y y cuando es bidimensional y z cuando sea tridimensional. Si nos da el centro de masas en función de los pesos específicos del sistema, vamos a tener que sub x va a ser igual a gamma sub n por la distancia x sub n, y todo eso dividido por gamma total que tenga el cuerpo. También vamos a tener para coordenadas x y y cuando es bidimensional y z cuando sea tridimensional. A continuación vamos a explicar el experimento que hemos elaborado. Los materiales que vamos a utilizar para la construcción de nuestra gráfica tridimensional y calcular su centro de masa van a ser una tabla Playboy, las dimensiones que uno desee, una sierra, una pintura spray, el color que uno guste, dos brujitas, un borrador, un lápiz y finalmente una regla. Como primer paso vamos a elaborar las piezas. En la parte superior izquierda les voy a dejar una gráfica, una foto de cómo va a quedar nuestra maqueta. Una vez tengamos recortadas nuestras piezas, procedemos a unirlas correspondientemente al cuadro que le corresponda. Pero como podemos observar, nos va a quedar de esta manera los tres objetos. Ahora vamos a proceder a unirlos para poder tener el objeto final como se muestra en la imagen. Una vez que ya hayamos pintado, nos va a quedar de la siguiente manera, igual que la gráfica que se muestra en la parte superior izquierda. Bueno, para el ensayo 1 calculamos el centro de masas de una placa plana regular. Para ello hemos hecho esta siguiente figura. Como podemos observar, hemos dividido la figura en 7 subfiguras, especialmente en triángulos y cuadrados, y vamos a tener el siguiente análisis. Para centros de masas en función de la superficie, como podemos observar en la figura 1, hemos hecho los cálculos midiendo desde el punto de referencia hacia el triángulo y así sucesivamente con cada una de nuestras figuras.
Y tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4, la figura 5 y la figura 6 y la figura 7. Ya como podemos observar, tenemos el centro de masa en función de la superficie. En la figura 1 tenemos un triángulo con su fórmula que es base del triángulo sobre 3 y también la altura sobre 3 para calcular el punto céntrico y de ahí hacer el análisis desde el punto de referencia de nuestro plano. Y así lo hicimos con con cada uno de los cuerpos, sacando primero y esta junto con el área podemos determinar la dimensión total que tiene el cuerpo, solo de esa que tiene toda la figura. Así mismo hicimos con la figura número 2, calculamos su área y hacemos el análisis respectivo desde el punto de referencia. Así mismo con la figura número 3, la figura 4, la figura 5, la figura 6 y la figura 7. Una vez hecho este análisis, calculamos el volumen total. ¿Esto para qué? Para aplicar con la fórmula de volumen que hemos visto anteriormente y sacar la sub X y la sub Y de nuestro cuerpo y para tener el centro de masa que tiene nuestro cuerpo. En el ensayo 2 calculamos el centro de masa de la siguiente gráfica, pero en cambio tridimensional. En este de aquí podemos observar en la figura, le voy a dejar en la parte superior izquierda la imagen de nuestra gráfica, como calculamos este análisis del objeto que hicimos anteriormente. Como podemos observar, lo partimos en tres figuras, por lo tanto de tres volúmenes diferentes, volumen 1, volumen 2 y volumen 3, para posteriormente sumar estos volúmenes y tener un volumen total y aplicar la fórmula que hicimos con la figura anterior, pero en este caso ya con ejes de 3 dimensiones, que es X, Y y Z, y así tener los puntos de centro de masa. Para el ensayo 3 determinamos el centro de masa para placas irregulares formado por dos curvas. Para ello hicimos un bosquejo en GeoGebra para saber el área que vamos a calcular, y aplicando la fórmula que es sub X va a ser igual a la masa X sobre el área, y así mismo tener que sub Y va a ser igual a la masa Y sobre el área. Aplicamos la fórmula para calcular el área y tener el centro de masa correspondiente a nuestra figura, y hacemos la resolución correspondiente. Reemplazamos f de x y g de x de nuestras ecuaciones que tenemos acá arriba. De esas ecuaciones las reemplazamos y así tenemos un área total para posteriormente aplicar en la masa x y hacer la siguiente integral. Así obtenemos la masa en x del sistema. Ahí lo mismo hacemos con la masa en y, el mismo análisis para después tener las coordenadas del centro de la masa, para posteriormente tener las coordenadas centro de masa en x, como podemos observar. Lo mismo hacemos con las coordenadas del centro de masa en y así tenemos el valor del centro de masas de x y y. Para el ensayo 4 hacemos el mismo análisis, ya que nos pide determinar el centro de masas de una placa irregular formada por una curva. Lo mismo nos dimos una ecuación, la metimos en GeoGebra para tener el bosquejo correspondiente y saber qué punto a punto vamos a calcular. Hacemos el mismo análisis que aplicamos anteriormente en el ensayo número 3 y tenemos lo siguiente. Calculamos el área primero, después calculamos la masa en X, después calculamos la masa en Y tenemos las coordenadas de centro de masa en X y las coordenadas de masa en centro Y. Y así podemos tener las coordenadas del centro de masa de nuestra figura. Y con esto concluiríamos el video.